Clase número 14. Diodo semiconductor. Bien, el diodo semiconductor es un componente electrónico que consiste simplemente en la unión de dos cristales semiconductores, uno de tipo N y otro de tipo P. Habíamos visto en la clase anterior estos dos cristales cómo se creaban. Sencillamente teníamos un sustrato de silicio, veámoslo, y en este sustrato habíamos depositado boro en una parte del sustrato, que el sustrato por el boro aceptar electrones lo llamamos de tipo P, y en el otro lado habíamos recombinado el silicio con impurezas de fósforo, y el fósforo al aportar al sustrato un electrón, esto lo llamamos de tipo N, de ahí a que sea un cristal de tipo PN o una unión PN, que es como se le llama. Bien, el diodo sencillamente es esto que hemos visto anteriormente. A la parte P del diodo se le llama ánodo, es decir, al sustrato de tipo P se le llama ánodo, y a la parte N se le llama cátodo. El símbolo electrónico que se utiliza en los esquemas es este que vemos aquí, ánodo y cátodo, y la flecha nos indica el sentido de la corriente, es decir, que va de positivo a negativo. Fíjense que coincide justamente con el ánodo y el cátodo que habíamos visto, o bien con el sustrato de tipo P y el sustrato de tipo N. Es decir, de positivo a negativo. Eso quiere decir una polarización indirecta. Lo veremos más adelante. Bien. Este es el símbolo, repito, que vamos a encontrar en los esquemas. Va a estar representado en un esquema, el diodo, con la letra D. Si vamos a ver la serigrafía de placa, tendríamos una D siempre al lado de un diodo. Tengan mucho cuidado porque los diodos y los condensadores suelen parecerse. Para aquellas personas que no tienen familiaridad con este tipo de dispositivo, les puede confundir en un principio. Hay condensadores que se parecen mucho a los diodos. ¿Cómo eliminamos esa duda? Sencillamente busquemos al lado del dispositivo, ya sea diodo o condensador. Si es condensador, lo identificaremos, tendrá una C, y si es un diodo tendrá una D. La forma más sencilla es tratar de familiarizarnos con los esquemas y no confundirnos. Aunque ya adelanto que si en la medida de que vayan trabajando y vayan familiarizando con este dispositivo, no habrá ninguna confusión en el futuro. Bien. Pasemos a una polarización. Es decir, vamos a aplicar energía en los extremos del diodo a ver qué ocurre. Y dice aquí, si le aplicamos un voltaje al diodo, como está representado en la figura 1.18, esta que está aquí, haciendo coincidir el positivo de la batería, esta de aquí, positivo, con el positivo, con la parte P del cristal, y el negativo de la batería con la parte N del cristal, es decir, positivo con positivo, negativo con negativo, cuando el potencial de la batería es superior al potencial de barrera, comienza a circular corriente por el circuito. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Recuerden, estos electrones necesitan 0,6 voltios o más para poder saltar o pasar por encima de la barrera. Por ello, si por ejemplo esta fuente fuera variable y empezaríamos en 0,1, cuando hubiese 0,1 entre este punto y este punto, o en los extremos de la fuente, sencillamente los electrones no tienen la energía suficiente para saltar. Y así sucesivamente ir subiendo hasta que llegáramos a 0,6. En el momento que llegamos a 0,6, es decir, que la fuente llega, en vez de llegar a 1 voltio, llega antes a 0,6, cuando llega a 0,6, los electrones alcanzan una energía suficiente como para saltar la barrera. Y los electrones, que son electrones libres, que están aquí en este sustrato de tipo N, saltan y buscan los huecos que están en el sustrato de tipo P. Y así se mueven libremente hasta llegar al potencial positivo que los está trayendo. Bien. ¿Qué está ocurriendo? Hasta que no hemos alcanzado los 0,6 voltios, no se han movido los electrones. Y cuando llegamos a 1 voltio, que es el voltaje total de la fuente, VT, lo que ocurre es que en la barrera se han quedado 0,6. ¿Por qué? Porque no los puedo retirar. Hasta que esos 0,6 no han aparecido, no ha habido corriente. Por ello es que esos 0,6 son fijos en el diodo. No hay manera de eliminarlos. Por lo tanto, una de las cosas o uno de los puntos a tener en cuenta a la hora de trabajar en los circuitos es que siempre que un diodo está conduciendo, es decir, los electrones se están moviendo por dentro del diodo,
en la barrera se queda el voltaje de barrera del diodo. Y digo el voltaje de barrera del diodo porque hay varios diodos. Y dependiendo del diodo que sea, este voltaje va a variar. En este caso, si estamos hablando de un diodo de silicio, un diodo de conmutación normal, y este diodo, en este caso, la barrera se queda con 0,6 voltios. Recuerden, mientras hubo 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, los electrones no pudieron saltar. Y cuando hubo 0,6, el electrón se movió. Por lo tanto, si fuéramos a hacer una gráfica, estos 0,6 serán fijos. ¿Por qué? Porque son los que necesitan estar aquí para que los electrones puedan sobrepasar ese voltaje. Es decir, esa es la energía necesaria para que el electrón se pueda mover. Por lo tanto, este voltaje de aquí es fijo. Esa es la razón por la que al medir un esquema, veamos este mismo punto, ya olvidando el gráfico de la unión PN, sencillamente poniendo lo que aparecería realmente un esquema, aplicando 10 voltios a los extremos de un diodo, ¿qué nos encontraríamos? Bien, que en el diodo habrían 0,6. Bien, si aplicamos una ley de Kirchhoff mínima, decimos que 10 menos 0,6 es igual a 9,4. Recuerden, el diodo necesita 0,6 para conducir. Y recuerden que 10 menos 0,6 es igual a 9,4. Eso es lo que voy a medir con un multímetro. Si yo pongo ahora mismo el multímetro en voltios de continua, recuerden, estamos buscando siempre voltios de continua, ubico una masa correcta, que sería el negativo de esta fuente, y mido en el ánodo del diodo, encontraría 10 voltios, y en el cátodo del diodo encontraría 9,4. Esto es lo que realmente vamos a medir siempre en los esquemas, cuando vamos a ver si un diodo está conduciendo o no, si realmente está pasando la corriente por el diodo o no, lo buscaríamos de esta forma. Es interesante que conozcan que un diodo, cuando conduce, ofrece muy baja resistencia. Por esta razón, hay que ponerle una resistencia limitadora de corriente. ¿A qué se debe esto? Bueno, los diodos se diseñan con una corriente específica. Por esa razón, el diodo nunca puede estar en directa o conduciendo entre el positivo y el negativo de la fuente, porque sería un cortocircuito en la fuente. Entonces, ¿qué tendríamos? Que hay que limitar esa corriente con una resistencia. Por ello es que siempre vamos a encontrar en un circuito de diodo que la corriente estará limitada por una resistencia determinada. Esta resistencia que está aquí. Fíjense que no le pongo valor, sencillamente la pongo como resistencia limitadora y trabajo con los voltajes. En los circuitos que vamos a ver en los ordenadores portátiles siempre vamos a encontrar o bien en el ánodo del diodo o bien en el cátodo una resistencia. Esta resistencia puede estar en cualquiera de los dos lugares. ¿Por qué razón? Porque es un circuito serie. Y recuerden que habíamos hablado de que hay una ley que la corriente que circula por todos los elementos de un circuito serie es la misma. Por esa razón no es interesante o sencillamente no es importante que la resistencia esté o bien en este punto o bien en este punto. Es lo mismo. Para un circuito está limitando esta resistencia, es quien limita la resistencia, es decir, la corriente del diodo. Ahora bien, ¿qué ocurriría si invertimos la polaridad de la fuente? Recuerden que ahora mismo teníamos el positivo aquí y el negativo aquí. Es decir, hacíamos coincidir el positivo con el positivo y el negativo con el negativo. Y me refiero al sustrato positivo y el sustrato negativo. Bien, ojo con estos datos, importante, cuidado con la P que es de fósforo y la B que es de boro, no vayan a confundir esto con positivo, esto es fósforo. Acabo de darme cuenta ahora mismo y puede haber una confusión con la P. La P no significa positivo, significa fósforo. Bien, al hacer coincidir ahora el negativo con la parte positiva del diodo y el positivo con la parte negativa del diodo, recuerden que aquí habían electrones en exceso, ¿qué ocurre? Bien, esos electrones sencillamente vienen y se recombinan en la parte positiva, es decir, son arrastrados por el potencial positivo. Y los huecos
son cubiertos por los electrones. Pero eso hace que la barrera, esto se convierta en un cristal prácticamente puro de este tamaño. Porque entonces me quedo sin huecos y sin electrones libres. Al quedarme sin huecos y electrones libres, sencillamente este cristal se convierte nuevamente en un no conductor. Por esa razón, a este tipo de polarización se le llama polarización en inversa. Un diodo polarizado con polarización inversa no conduce la corriente eléctrica y se comporta como una resistencia muy alta. Es esto que vemos aquí. Sencillamente la barrera aumenta. Hemos aumentado mucho la barrera porque los electrones que habían aquí libres se han venido hacia el potencial positivo y los huecos que estaban aquí han sido cubiertos por electrones de la fuente. ¿Y qué ha ocurrido? Sencillamente esto se ha convertido en un no conductor y en este momento, cuando el diodo tiene negativo en ánodo y positivo en cátodo, no conduce. Diodo no conduce. A esto se le llama polarización en inversa. El diodo no conduce. Bien, llegados a este punto tenemos dos funciones en el diodo. El diodo o bien tiene polarización en directa, que es el caso que vimos anteriormente, o polarización en inversa, que es este caso. Cuando tiene polarización en directa, es decir, positivo en ánodo, negativo en cátodo, el diodo conduce la corriente eléctrica, es decir, permite el paso de la corriente. En cambio, cuando el diodo tiene negativo en ánodo, positivo en cátodo, el diodo no conduce, se comporta como una resistencia muy alta y por el diodo no circula la corriente eléctrica.